podamos ver esta tarde lo que Dios nos muestra a través de su palabra, el mensaje que queremos dar a través de ellas, del Espíritu Santo, que sea de gran bendición a nuestras vidas. Y eso yo siento que siempre nos quiere dirigir, siempre nos quiere dar, siempre nos quiere hacer o dar el entendimiento de todas y cada una de las cosas que nos muestra y nos da el camino, la verdad, la vida para seguir avanzando. En el pleno siglo XXI, hoy que México y el mundo está viviendo caos a nivel internacional, en todos los aspectos, nos damos cuenta cómo las tinieblas están siendo movidas por algo, por una fuerza impresionante que en muchas ocasiones no alcanzamos a percibir o no alcanzamos a ver, pero ustedes mismos vean hasta dónde están esas tinieblas en el mundo y en México, en todas partes. Dense cuenta cómo se están moviendo las cosas. La maldad pues sigue aumentando y pues las tinieblas son sinónimo de oscuridad y de maldad. Esas tinieblas están ganando cada vez más terreno por varias razones. Dice la palabra de Dios que Jesús es la luz del mundo y a los suyos vino y los suyos no le quisieron, no le obedecieron, no quisieron tenerle, y la misma palabra nos revela que hay quienes no queremos la luz de Jesucristo y por eso las tinieblas están creciendo o están extendiéndose. Y al extenderse, pues imagínense qué está sucediendo. No creo que haya bondad y bienestar en las personas si las tinieblas se siguen extendiendo. Entonces, todo lo que vemos alrededor no es casualidad. Son palabras proféticas que Dios dejó desde hace tiempo. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué estamos haciendo nosotros para que esa voz profética pues también nos alcance a nosotros? Porque dice que se iba a aumentar la maldad, pero que hay un remanente que va a detener esa maldad. En la lucha contra las tinieblas, Dios está dejando hombres y mujeres con carácter de bendecir a su pueblo y de transmitir esa luz que necesita el ser humano y que necesita todos aquellos que quieren caminar sobre el camino, que es Jesucristo. Si ustedes ven ahorita en las noticias, en los periódicos, en todos los medios de comunicación, en muchos de ellos, hablan de guerra, rumores de guerras, hablan de muchas situaciones políticas que se están generando y no es casualidad, vuelvo a decirlo, ¿no? El libro de Mateo, a través del capítulo 28, nos dice que habrá guerras, rumores de guerras y todo eso pues son de alguna forma ya señales, que es profético. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué está haciendo los hijos de Dios para que a la misericordia de Dios a través de ellos se empiece a ver la diferencia en cuanto a la gracia de Dios a través de nuestras vidas? En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 4 nos dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios: y Dios vio que la luz era buena, entonces Dios separó la luz de las tinieblas.
Si todo lo que Dios había creado era bueno, entonces, ¿cómo puede ser que las tinieblas surgieran? ¿Cómo se crearon las tinieblas si todo lo creó Dios bueno? En los versículos anteriores, si ustedes ven bien claro, en el versículo 2 de ese mismo capítulo, dice, y la tierra era un caos, y había tinieblas en la tierra. Algo pasó y sucedió que esas tinieblas ocuparon el espacio que Dios había dejado con luz, con bien, pero algo sucedió y las tinieblas cubrieron toda la tierra. Bueno, eso tiene que cumplirse porque es profético. En un tiempo todas las tinieblas van a cubrir la tierra. Todas las tinieblas van a cubrir la tierra. ¿Y por qué separó la luz de las tinieblas? Porque la luz no es compatible con las tinieblas. Recuerden, la luz no puede estar con las tinieblas ni las tinieblas con la luz. Esto es algo que en nuestro sentir físico quizás no es perceptible, porque nosotros no podemos apreciar a cierta visión o hasta cierto grado de alcanzar a ver las cosas. Alcanzamos a percibir lo que es malo en una persona, pero más allá ya no lo alcanzamos a percibir. En el caso de nosotros como seres humanos tenemos nuestras percepciones, tanto pues la visión, el oído, el sentir, y tú dices, esa persona es mala, porque alcanzas a percibir o a ver que esa persona está haciendo algo incorrecto, algo que no va dentro de un orden establecido, y tú lo percibes y lo alcanzas a apreciar. Pero más allá, si te das cuenta, hay algo que no se ve, pero que no alcanzamos a percibirlo hasta que nuestra visión o hasta que nuestros ojos lo alcanzan a ver. Y es ahí donde se gesta la oscuridad o las tinieblas para que se alcance a ver o salga a la luz. Porque la palabra de Dios dice, no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. ¿Qué es esto que trato de transmitirles? Miren, en ese momento Dios estaba mostrando y separando la luz de las tinieblas. ¿Pero qué eran las tinieblas? ¿Qué eran las tinieblas? Las tinieblas no nada más era algo que no alcanzábamos a ver y era oculto a la luz. Las tinieblas iban más allá, porque las tinieblas es dentro del vocablo hebreo, se lleva a cabo una palabra muy exclusiva que se llama abismo, y del abismo salen todas las tinieblas. Y las tinieblas cubrían toda la tierra al principio. Entonces, ¿de dónde salieron todas esas tinieblas? ¿Ya se dieron cuenta? Del abismo. Y si en el abismo esas tinieblas a mis ojos físicos alcanzo a percibir y ver hasta donde alcanzo a ver, que hay más allá para no alcanzar a ver o no poder ver, o que no me permite ver más allá de lo que la luz me alcanza a vislumbrar. Ahora, fíjense, le estoy dando este contexto porque ahorita lo vamos a entender con todos los pasajes bíblicos que les voy a dar. Vamos a entender el contexto de lo que les quiero transmitir. Porque la luz siempre va a predominar a las tinieblas. Recuerden, las tinieblas son estáticas, no se mueven. Las tinieblas son estáticas, no se mueven. ¿Qué quiere decir? Que siempre están. Y la luz viaja, la luz se mueve. Entonces quiere decir que las tinieblas siempre van a estar en nuestras vidas. Depende de nosotros si queremos que se disipen por medio de Jesucristo. Es ahí donde viene este contexto del principio. En el principio las tinieblas estaban estáticas, y al estar estáticas no se podía mover porque no había, por medio de la palabra,
el movimiento, que la luz pudiera desplazarlas. Pero hoy en día, dense cuenta, por eso les digo, nuestros ojos no perciben lo que están dentro de las tinieblas, porque el mundo en general está cubierto de ellas. Más sin embargo, tú percibes, quizá, les voy a poner un ejemplo, como se los puse en la mañana, y decía, pues, si estamos dentro de los 10 mandamientos, Dios nos puso esos 10 mandamientos. Si yo estoy fuera de los 10 mandamientos, ¿estoy en la luz o en las tinieblas? No, si estás fuera de los 10 mandamientos, estás... Si estoy fuera, ¿de dónde estoy? En las tinieblas. Si estoy fuera de los mandamientos, los mandamientos me dan la luz para ser direccionado hacia donde Dios quiere que vayamos. Si yo estoy fuera de los 10 mandamientos, estoy en las tinieblas. ¿Ok? Entonces, aquellas personas que están fuera de los 10 mandamientos, ¿quién los tiene controlados? Aunque no lo ven. Es ahí el príncipe de este mundo. Y entonces ahí es donde viene lo que voy a transmitir en este estudio, y lo vamos a ver desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque las tinieblas que la gente no ve o no aprecia, aunque ellos consideran que ven y que sienten y que están en lo correcto, muchas personas no admiten ni siquiera ni se dan cuenta que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dentro de un marco de la visión humana, solamente tú aprecias la maldad hasta que la ves. Antes no la percibes. Porque hay personas con caritas bien bondadosas, bien hermosas, y guapetonas y demás, pero por dentro, cuidado, ¿verdad? Hasta que no se ve lo que hicieron, es como me doy cuenta que esa persona no está en lo correcto. Al punto donde, si se dan cuenta cómo el mundo se está moviendo a través de ese plano de las tinieblas, aumento en la violencia contra niños, aumento en la violencia contra las mujeres, contra los hombres también hay violencia, no también contra las mujeres. Pero nuestro concepto debe de cambiar, ¿eh? No, fíjense, cuando pensamos violencia en contra de las mujeres, luego los hombres. Cuando pensamos en el concepto de violencia contra los niños, luego, ¿quién se pasó de listo? ¿No? O sea, quiero que vayan cambiando, porque somos hijos de Dios y nosotros no debemos de pensar así. Desde el punto de vista como piensa Dios, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Fíjense, ¿eh? O sea, no son las personas, son las tinieblas que están moviendo a las personas, porque se está viviendo en ese plano, en ese contexto. Y Dios dice que las separó, Entonces, si ya las separó, ¿qué hacemos nosotros en ese plano? Aunque somos de este mundo, ya no somos. Aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Miren, acompáñenme para que vayamos empezando a entender lo que Dios nos quiere llevar a ver. Vamos a ver en Isaías 60, capítulo 60, versículo 1 y 2. ¿Ya la tenemos? ¿Sí o no? Amén. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido la luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre de ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo se separa la luz de las tinieblas en la humanidad? A través de ti. A través de ti se separan las tinieblas de la luz. Dios
proféticamente nos dejó a todos y cada uno un legado. Y este legado es separar las tinieblas o separarnos de las tinieblas juntamente, ¿verdad? Todo lo que hacíamos malo, ahora irnos a la luz admirable en Cristo Jesús. Cuando escuchas y ves este pasaje, tú date cuenta cómo todo va ligado a Génesis capítulo 1. Fíjate cómo va ligado. Dice que Dios separó las tinieblas de la luz, ¿ok? En el mundo, este príncipe, el príncipe de las tinieblas, o el príncipe de este mundo, siempre ha controlado este mundo desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, o antes, porque ya estaban aquí. Desde antes ya estaban aquí. ¿Qué sucede? Adán y Eva llegan y cometen violan la ley, el orden que Dios les había dado, y al violar, entonces entraron al mundo de las tinieblas. Ahora, ¿quién los empezó a controlar? El enemigo. Sin darse cuenta, ya empezaron a ser controlados por todo el ambiente espiritual que se maneja en el mundo. Si tú y yo no tuviéramos a Jesucristo, seríamos hechos pedazos. Las personas que creen y consideran que están en lo correcto y que no hacen mal y que no y que tienen una dirección religiosa o filosofía o formas de pensamiento y que ellos no hacen mal a nadie, están en lo incorrecto. Están fuera del orden de Dios establecido. Y dentro de la función, fíjense, dentro de la función que Dios nos dejó a todos y cada uno de nosotros, para que las tinieblas no sigan prevaleciendo en este mundo, nos dejó ese legado, el cual estás escuchando aquí. Un legado donde a través de tu vida, dice, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, sobre ti será vista la luz. Por medio de ti es como se separa las tinieblas de la luz. Aunque en otro tiempo éramos hijos de desobediencia, dice la Escritura, ahora nosotros somos hijos de la luz. Y si somos hijos de la luz, tenemos que separarnos de las tinieblas, porque Dios las separó desde el principio. Y desde el principio están separadas la luz y las tinieblas. Y si Jesucristo, que vino al mundo y vino a quedarse con nosotros por medio del Espíritu Santo, y nosotros somos a través del Espíritu Santo luz, entonces las tinieblas tienen que separarse de nuestras vidas primeramente y luego de las demás vidas en el contexto, fíjense, primero espiritual, de lo que yo les había dicho, espiritual, y después del contexto natural. Espiritual, lo que no ves; natural, lo que ya ves. Espiritual se gesta y en lo natural ya se generó. ¿Qué sucede? Que cuando yo ya he sido gestado por lo natural, por lo espiritual, entonces en lo natural yo ya voy a alcanzar a percibirlo, porque mi visión natural sí alcanza a ver hasta donde mis ojos o mi vista determina cierto límite. Pero en lo espiritual no hay límites, porque no lo alcanzamos a ver. Y es por eso que muchos todavía alcanzamos a ser controlados, porque nuestra visión es muy corta hacia dónde queremos avanzar. En el libro de... Regresemos, por favor. Ahí mismo en el libro de Efesios. No, perdón, sí, en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 5, versículo 8. 5:8, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí se fijan por qué separó Dios las tinieblas de la luz? Aquí Dios nos revela grandes misterios. Grandes misterios.
Cuando Dios se paró al principio no quería, él ya llevaba, fíjense, ya llevaba esa visión, porque Él lo ve todo claro desde el principio hasta el fin. Él ya llevaba esa visión tan hermosa de que nosotros no nos involucráramos, no estuviéramos, ni las tinieblas no prevalecieran en nosotros. ¿Qué es lo que nos muestra Dios en este punto? Que la maldad, por ejemplo, el egoísmo, la mentira, el engaño, los celos, la envidia, alcoholismo, drogadicción, todos los males que se aquejan en el mundo, todos fueron gestados de lo espiritual o lo natural. Ahorita tú ya lo ves. Por eso en el mundo alcanzas a percibir todo lo que está sucediendo. Las guerras, por ejemplo. Tú ya lo ves y dices, ya se va a pelear Rusia contra Ucrania y ya, bueno, todo lo que se está sucediendo, ¿verdad? Pero tú lo alcanzas ya a ver dentro de las noticias, dentro de medios, dentro de todo. Pero antes ya se percibía, porque los hijos de luz, no, acuérdense, dice la palabra de Dios, que no va a hacer nada Dios si no se lo revela a sus profetas, a sus hijos los profetas. Y en la Biblia ya estaba todo eso. Ya está todo, desde el principio hasta el fin ya está todo escrito. Pero, como les digo, nuestra visión está muy corta y limitada porque todavía algunos de nosotros estamos en áreas tenebrosas o de tinieblas. No podemos alcanzar a percibir ni ver más allá de lo que nos quiere mostrar Dios a través de su palabra. Y al no poderlo percibir, no entendemos lo que pasa en el mundo natural. Cuando tú empiezas a darle visión a tu campo y ampliar la luz para que alcances a percibir más allá por medio de la palabra, entonces Dios te permite ver más, un poquito más que otras personas, y es cuando tú entras en ese contexto espiritual y natural. ¿Para qué? Para que no caigas en la trampa del enemigo, porque Dios te anticipa antes de que venga el enemigo, y antes ya te está avisando para que tú y yo, que somos hijos de luz, no seamos presa fácil de él. Lo que Dios empezó a hacer es, manifestarnos a nosotros como hijos de luz la dirección que necesitábamos o que necesitamos para caminar sobre este mundo tan crítico y difícil que se está viviendo. Las luchas que muchas veces tú las ves encarnizadas o carnales, no son luchas más que espirituales. Y tú las quieres hacer carnales. Y cuando tú las quieres hacer carnales, entonces estamos en un punto donde no comprendemos todavía la naturaleza del Hijo de Dios. Yo no puedo hacer una confrontación carnal, porque si la estoy haciendo carnal, entonces no he visto realmente la dirección que Dios me está mostrando anticipadamente de lo espiritual a lo natural. Los ojos de Dios están puestos en aquellos que han manifestado ser sus hijos. Dice en Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante cómo Dios va acomodando los versículos y la palabra misma para darnos dirección a lo que estamos buscando muchos de nosotros. ¿Por qué dice que otra vez Jesús les dijo? ¿Que no ya se los había dicho? Bueno, a ver, aquí voy a entrar en estos tiempos. ¿Qué no nos había dicho Dios no nos había dicho Dios que Él es la luz del mundo? ¿No? ¿Por qué ahorita nos la vuelve a repetir? Otra vez Jesús les habló. O sea, ¿nos está volviendo a hablar Dios? ¿O no nos está hablando? No sé, digo, ahí cada quien tómelo como lo considere que Dios lo está haciendo. Pero dice, otra vez Jesús les habló diciendo,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto nos lleva a darnos cuenta que muchos de nosotros en algún momento dejamos de seguirle. Algunos de nosotros no le seguimos. ¿Por qué nos volvió a repetir Dios? ¿Por qué nos volvió a decir otra vez? Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Porque algunos de nosotros anduvimos en tinieblas o estamos en tinieblas sin que nos estemos dando cuenta, porque nuestra visión está limitada y creemos que estamos dentro de la luz. Y muchas ocasiones no es así, porque percibimos las cosas naturales creyendo que son correctas, pero las espirituales son las que realmente manifiestan si yo estoy en lo correcto o lo incorrecto. De lo espiritual nace lo natural. Y si yo voy a lo espiritual, que es por medio de la palabra, la luz misma me va a dar la dirección hacia donde tengo que ir, a lo correcto. Por eso algunos de nosotros todavía, sin que nos demos cuenta, inconscientemente, ojo, todavía mentimos, todavía engañamos, todavía hacemos cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios todavía no es hacia lo que nosotros vemos a través de la palabra o de la dirección espiritual, sino sobre la dirección natural de nuestra vista, nuestros oídos. Lo que tú oyes es lo que sientes, lo que tú ves, lo percibes, es lo que tú tienes aquí dentro de tu corazón, ya grabado. Entonces, ¿qué hacemos? Una acción, fíjense, una acción siempre tiene una reacción. Lo que nosotros hemos vivido, lo hemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede como el trabajo más bien como trabaja la mente? Asociaciones inconscientes, reflejos condicionados. Ya nuestra mente está condicionada a lo que nosotros en lo espiritual grabamos durante mucho tiempo y ahora en lo natural lo ejecutamos sin darnos cuenta inconscientemente que lo que es eso, ese reflejo condicionado, es que la maldad es la que nos está dirigiendo y no es Dios. La conciencia es parte de nuestra esencia como hijos de Dios. Nuestra conciencia es parte de esa esencia como hijos de Dios. El espíritu es el que nos dirige, pero la conciencia es la que a través de ella te dice: esto es incorrecto, esto es malo, esto no lo hagas, porque es dirigida por medio del Espíritu Santo. Pero acuérdense, cuando la conciencia ya está saturada de algunos reflejos condicionados negativos o malos, entonces nuestra reacción va a ser tan natural que muchos de nosotros no vamos a pensar que es malo. Recuerden, por ejemplo, en algunas tribus, en algunos pueblos, hay prácticas que para ellos no son malas. Para ellos no son malas. Al contrario, para ellos dicen que respetan esas costumbres y tradiciones, ¿no? En el Medio Oriente, ustedes saben, y todavía se lleva a cabo, todavía en algunas regiones lapidan a las mujeres todavía. Y tú dices, bueno, pues es que eso era en el Antiguo Testamento. ¿Ahora por qué? Porque su conciencia los lleva a creer que eso es lo correcto. Mas, sin embargo, no están en lo correcto porque ya están fuera del orden establecido que Dios dejó. Ya no es lo que nosotros creíamos que era, sino lo que Dios ahora establece por medio de su gracia. Si nosotros somos hijos de luz, ¿qué paso hemos dado para seguir siendo hijos de luz? Para hacer el bien. ¿Qué pasos hemos seguido dando? Ustedes o cada quien nos analicémonos y veamos si realmente Dios ya nos habló, nos ha estado hablando y nos muestra si seguimos en el camino de la verdad o seguimos el camino de
de la luz. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 35. $12:35. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿No han sentido en algún momento que rebotamos de pared en pared y no sabemos hacia dónde o qué rumbo tomar? Miren, no se espanten si consideramos muchos de los que estamos aquí que todavía estamos en tinieblas. No se espanten, todos estamos en tinieblas. En algún momento Dios nos disipa las tinieblas cuando lo buscamos, porque Él es la luz, no nosotros. Él es la luz. Si yo me separo de la luz, ¿en qué estoy? En tinieblas. Vuelvo otra vez. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros apagamos el fuego del Espíritu. Porque si yo no le busco, ese fuego, esa llamita se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Entonces, ¿qué está consumiendo mi vida? ¿O qué está haciendo que está prevaleciendo más en mi andar, caminar o en mi dirección? ¿Qué está prevaleciendo? Las tinieblas. Cuando yo me separo de Dios, cuando yo no hago lo recto, cuando yo no obedezco a Dios, cuando no lo busco. Porque acuérdense, Dios no mira lo que el hombre mira, porque yo puedo, como decíamos, yo puedo orar, yo puedo leer la Biblia, venir al servicio, yo puedo hacer todas esas cosas, pero ¿en realidad estoy haciendo lo correcto? ¿En realidad estoy haciendo lo correcto? Porque si hago nada más ceremonias y rituales, que son tradiciones que se hacen, y no llevo lo correcto en ordenar mi vida dentro de lo que Dios establece para bendecirnos y darnos la luz, entonces ahí es donde viene esa parte importante e interesante. Que hay momentos que sentimos que no avanzamos porque las tinieblas no nos permiten avanzar. Y eso le sucedió al pueblo de Israel. Acompáñenme por favor en Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 10. Vamos al versículo 21, por favor. ¿Ya lo tenemos? Éxodo 21, perdón, 10, 21. Amén. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas. ¿No le sorprende? ¿No le sorprende eso? Que acabamos de, lo poquitito que acabamos de leer, ¿no le sorprende? ¿Que Dios dio la orden para que hubiese tinieblas? O sea, es sorprendente, ¿no? Tú dices, Dios, pero ¿cómo estás enviando tú las tinieblas? Miren, ahorita entendamos el contexto, véanlo, para que veamos cómo si todos los seres humanos estamos en tinieblas y a veces no queremos comprenderlas. Y necesitamos sacar esas tinieblas de nuestras vidas. Y dice, extendiendo tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que a cualquiera las palpe, cualquiera las palpe. Ahí van los sentidos físicos y espirituales. Ojo, ahí va.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Hasta ahí vamos a dejarle tantito. Fíjense cómo es interesante lo que yo les decía cuando Dios separó las tinieblas de la luz, ¿verdad? Dios da la orden y se ejecuta. Dios da la orden y se ejecuta. No hay poder en ninguna parte de las galaxias del mundo, de ninguna parte de la extensión donde Dios hizo, donde no prevalezca el poder de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice que le dijo a Moisés, levanta tu mano o la vara. Y en ese momento las tinieblas empezaron a estar. Y dicen que eran tan densas que las podías palpar. ¿A qué se refiere palpar? Pues no se puede palpar las tinieblas, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? No se pueden palpar. Por más oscuro que esté, no las puedes tocar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, se refiere a que se manifestó en lo físico. Se puede sentir. Ya sentías todo lo que se estaba moviendo en ese momento. La maldad que se estaba generando, la opresión que se estaba generando, todo. Por eso Egipto quedó bajo ese yugo de esclavitud satánico. Porque todo lo sentían en el peso y decías: híjole, esto está impresionante. ¿Y saben qué pasa cuando las tinieblas invaden tu espacio espiritual? Es una fuerza que muchas veces no puedes ni controlar tus emociones, tu estado de físico. A veces te duele la cabeza, te duele la espalda, te sientes cansado, estás enfermo, te sientes agotado y no sabes cómo están sucediendo las cosas, pero en el plano espiritual, sin que tú te des cuenta hasta que lo ves, dices: no, es que me duele la cabeza, me voy a tomar una pastilla, me voy a dormir porque esto, y no lo estás viendo. Hasta que vas a la luz y la misma luz te empieza a revelar: no seas tontito, no seas tontita, no te das cuenta que el enemigo está oprimiéndote y no está permitiendo que tú avances, no está permitiendo que tú pienses, no está permitiendo que tú hagas lo que tú tienes que hacer para que avances a la luz. Y la opresión como es palpable, tú o nosotros siempre malinterpretamos a veces lo que nos está conllevando a que nos está desenfocando del propósito de Dios. Normalmente, nosotros, como hijos de Dios, le achacamos un problema. Hay veces que no es malo, ¿verdad? Porque no todo el tiempo le vamos a echar la culpa al diablo. Porque hay veces que son nuestros errores y hay que reconocer también, ¿verdad? Pero hay veces que el enemigo está tan enfocado en destrucción o en destruirnos, porque él vino a matar, a robar y destruir, que lo único que te está tratando de hacer para oprimirte es que caigas tú tanto en las tinieblas y que estés tan oprimido que caigas en tristeza, en depresión, angustia, desesperación, en esa parte tan emocional que tenemos de lucha contra, que no es contra la carne, ¿verdad?, sino contra las personas. Y nos meten problemas y nos meten sin circunstancias que en ese momento no te das cuenta que son las tinieblas. Muchas veces decimos: es que es mi carácter así, no aguanto más a estas personas, o es que estas personas se meten conmigo y no quiero que se metan conmigo. Y no entendemos que no es la carne, sino el poder de las tinieblas que Dios permitió que fueran palpadas, que tú las tocaras. Porque antes de que se manifestaran, ni las veías. Y ahora que las ves, ya las palpas. Dices: ay, canijo, sí está tremendo esta situación. Este problema ya me sobrepasó de mi paz, de mi conciencia, de mi tranquilidad, de mi seguridad, de mi fe a veces, porque me devasta la fe.
Y los mismos problemas van surgiendo conforme, fíjense, y son permitidos por Dios si se dan cuenta, porque Dios le dijo a Moisés, levanta tu mano y haz que haya tinieblas. Dios nos permite con un punto de partida de que tú dividas, tú dividas la luz de las tinieblas, porque desde el principio Dios las dividió y después Dios te dio a ti la oportunidad a través del pasaje, ahorita lo leo para que lo veamos. Dice, no lo busquen, en Isaías que leímos 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Se fijan cómo en Éxodo proféticamente ya nos lo está diciendo que en estos tiempos Faraón iba a hacer lo mismo? Y hoy se está manifestando lo mismo. Pero como no alcanzamos a percibir el mundo espiritual al nivel dimensional como Dios nos lo está mostrando, porque la luz es la palabra de Dios y proféticamente es la esperanza que Dios nos da para todos los hijos e hijas de Dios, para caminar sobre la dirección correcta. Entonces, ¿qué creen? Que nuestra vista se limita porque la opresión, las tinieblas hacen que tú no avances, te quedas estático. Y como no avanzas o no avanzamos, nos quedamos ahí y lo que Dios quiere es que por medio de ti sea manifiesta la gloria de Dios. Y lo único que va a hacer que salgamos de las tinieblas es la misma gloria de Dios a través de tu vida. Y si tú no manifiestas la gloria, habemos 30 personas aquí, aproximadas, ¿no? No más, no menos, no sé. Si nadie de nosotros manifiesta la gloria de Dios, entonces, ¿qué está prevaleciendo? Las tinieblas. Las tinieblas. Pero si de los 15 o 30 que estamos aquí, todo lo manifestamos la gloria de Dios, entonces nosotros estamos separando las tinieblas de la luz. Y es ahí donde Egipto es como la tipificación del mundo que se está viviendo ahorita. Y Faraón es la realidad de Satán o Satanás en estos tiempos. El control, el dominio, el poder, la autoridad, el autoritarismo. Y en el mundo está siendo controlado por ese espíritu. Un espíritu tan fuerte y poderoso que domina sobre los gobernadores. Acompáñenme en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. ¿Ya lo tenemos? Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha. Eso no lo sabemos de memoria, hermanos, se los aseguro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la luz. De las tinieblas. ¿De qué? De las tinieblas. De este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos está vislumbrando, nos está dando luz a lo que se está viviendo hoy en estos tiempos. Contra gobernadores de las tinieblas. Seres que gobiernan en lo oculto a los seres humanos. Hay territorios que están gobernados por seres espirituales que se llaman gobernadores, que controlan, hagan de cuenta, por ejemplo, territorialmente aquí en el Distrito Federal estamos por delegaciones, luego creo que por zonas, no sé cómo está dividido, ¿verdad? Pero algo así. Y en cada territorio hay un gobernante. Hay algo que controla. Por eso tú vas a alguna colonia y en una colonia hay más, por ejemplo, alcoholismo. En otra colonia hay más prostitución, por decir algo.
¿Por qué? Porque en ese lugar controla ese tipo de gobernante o gobernador. ¿Sí? Ahora, hay potestades que es más fuerte que el gobernador. Y esas potestades son las que controlan y dominan la voluntad del ser humano. Y todo lo que se está moviendo ahorita es a través precisamente de esa lucha que creemos es en contra de la carne. Porque lo que tú ves es la carne. No ves el espíritu que está atrás de la carne. Y como nosotros estamos caminando todavía bajo ciertas influencias en zonas oscuras, no alcanzamos a percibir lo que Dios nos quiere mostrar. La luz es la que hace que nuestra vista alcance a ver más allá de lo que las tinieblas no nos lo permiten. Si no entra la luz a nuestras vidas, si no entra la luz a nuestro corazón, a nuestra mente, entonces no vamos a alcanzar a percibir cómo los gobernadores están controlando al mundo, a los países, territorios, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a ti mismo. No nos vamos a dar cuenta. La luz dice que vino al mundo y muchos no la quisimos. No la quisimos. En el versículo que leímos de Juan 12:35 dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Tú sabes a dónde vas? Y no estoy hablando a tu casa, ¿verdad? Y muchos decimos, no, yo ya sé que voy al cielo. Porque todos ya sabemos y decimos, yo gracias a Dios tenemos garantizada la salvación. Pero está bien, vamos al cielo. Pero en esta tierra, ahorita como estás, tú, con el propósito que Dios te ha dado, ¿tú sabes hacia dónde vas? A veces estamos chocando en una pared, en otra, y no sabemos salir de las paredes. ¿Sabremos cómo salir de esas paredes? ¿Sabremos cómo prender la luz y decir, mira, aquí está la puerta y salir? ¿Entenderemos que las tinieblas han invadido en un momento dado nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra colonia? ¿Entenderemos y reconoceremos, porque hay veces que no queremos reconocer, que las mismas tinieblas están, que como son estáticas, siempre van a estar, recuérdenlo, siempre van a estar en nuestras vidas? Si nosotros no quitamos a través de la luz el espacio donde vivimos, en donde habitamos o en donde está el Espíritu de Dios, no quitamos las tinieblas van a seguir en nuestras vidas, porque son estáticas. Pero si Dios ya nos dio la esperanza y nos dio la gracia y el favor, entonces va a ocurrir algo para estos tiempos. Va a ocurrir algo. Y proféticamente a través de su palabra lo vamos a ver. Algo va a ocurrir. Algo que quizás tus ojos no han visto nunca. Ni mis ojos, o sea, lo estoy hablando en un general. Algo va a ocurrir. Y muy fuerte. Y no nos espantemos. Es algo bueno, de bendición. Pero necesitamos ser fieles a Dios para poder salir de esta tremenda situación que se viene. Y si salimos victoriosos, va a dar Dios esa corona de victoria a muchos de nosotros. En el versículo de Éxodo, en el 10, dice, en el versículo 25. Éxodo 10, 25. Sí, 24 vamos a leer porque ahí nos quedamos. Éxodo 10, 24, 25. Éxodo 10, 24 al 25.
¿Se acuerdan que leíamos? Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová, solamente que vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños y con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Sigamos leyendo, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos. Fíjense, ahí está la clave de lo que yo les estaba diciendo. Ellos no sabían cómo iban a servir a Jehová. ¿Hasta qué? Hasta que llegaran. Hasta que llegaran. Y dice en el versículo 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vienes a mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Esto en el tiempo de los hebreos era como una condena, porque ustedes saben que Faraón les empezó como fue varias veces Moisés a pedirle que dejara libre al pueblo, y Faraón se enojaba tanto que hubo una ocasión que le dijo: ya estuvo, ahora les voy a doblar la carga de trabajo. Ahora ustedes van a tener que trabajar más. No va a ser lo mismo. Y ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Faraón, o sea, no era Faraón, pero ya se estaba gestando en él, sino era el enemigo a través de Faraón. No quería que se llevara sus animales, ni los niños. Primera, ¿por qué los animales? Porque en aquellos tiempos, acuérdense que los sacrificios eran animales. Y si no sacrificaban animales, entonces no les daban la gloria a Dios, porque no podían sacrificar otra cosa. ¿Y por qué los niños quería que se quedaran? Porque los niños eran prácticamente la esencia de Israel, la santidad de Israel. Y si no salían ellos, entonces Israel estaba otra vez esclavo. Y en el momento que Faraón le dice a Moisés, le dice: no, sal de este lugar, sal de este lugar, y retírate, porque no más verás mi rostro. Y Moisés claramente ahí profetizó y dijo: tú bien lo has dicho, no veré más tu rostro. ¿Por qué? Porque dice que Dios no va a hacer nada sin que le revele a sus siervos los profetas. Dios ya le había revelado a Moisés lo que iba a suceder. Y uno de las partes proféticas es que Dios va a permitir que en estos tiempos se ha endurecido el corazón de muchas personas. Y tú dirás: ¿cómo? La maldad va a aumentar. El corazón de muchos se va a enfriar. ¿Qué crees que sucede cuando se enfría el corazón de muchos? Y es profético. Va a haber en esos tiempos, ahorita, esa situación donde las personas no tengan misericordia de las personas. No va a haber misericordia. Muchas personas no van a poder perdonar a las personas, porque está la opresión impresionante. O sea, no va a haber, si no hay misericordia no hay perdón, y si no hay perdón no hay misericordia. Y la misericordia es la que mueve a Dios por la gracia. Y si no hay gracia, se ha quebrantado el pacto sempiterno de Dios. Si no hay gracia. Porque violamos la ley de Dios a través de la gracia. Porque en estos tiempos ya no estamos bajo una ley,
Estamos bajo la gracia del perdón de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios, la gracia y el favor de Dios. Esa es la gracia. Y si nosotros ya no vivimos, entonces le estamos diciendo a Dios, ¿verdad? Dios, no te metas en nuestras vidas. Tu gracia no funciona con nosotros. Porque estamos bajo el yugo de Faraón y bajo el yugo de esclavitud de estos tiempos. Y yo le voy a obedecer más a Faraón. Bueno, a lo mejor tú y yo no nos damos mucha cuenta porque no lo estamos viendo. Pero nomás deja que se geste. Recuerden, todo empieza en lo espiritual. Todo empieza en lo espiritual. Viene a mi mente, baja al corazón. ¿Y qué creen que sucede? Se ejecuta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú no guardas tu corazón en estos tiempos, cuidado. Por eso el perdón debe de estar al pie de la boca, del corazón y de la mente todos los días, a toda hora y en todo momento. Porque se endurece el corazón. Y eso es profético de parte de Satanás, casi, ¿verdad? De Dios hacia Satanás, porque Dios permitió que Faraón fuera endurecido su corazón. Recuerden, y una persona endurecida de corazón no entra en razón. Una persona endurecida de corazón no entra en razón. Rompe con los protocolos del perdón, rompe con los protocolos del amor, de la gracia, del favor, porque no hay conmiseración o misericordia en su vida. Y eso va a trascender. Y trasciende no para bien, sino para mal. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:6. Voy a leerlo un poquito rápido para ya culminar y terminarlo. Ya nada más. ¿Ya lo tenemos? Juan 1:6. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 1:6. ¿Ya? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo de ese mismo libro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Amén. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En el versículo 11 de ese mismo capítulo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se acuerdan que se palpaban, dice que se palpaban las tinieblas? Que decía, es aquí donde se manifiesta lo que decimos. Se palpa, se siente. Y cuando Dios lo muestra a través de la palabra misma, tenemos que tener un sentido común para que nosotros y todos y cada uno de los que estamos haciendo, fíjense, y no lo manifiesta Dios como odio, rencor, resentimiento. No lo manifiesta Dios. Nomás lo manifiesta como un aborrecimiento. Aborrecer, no dice odio ni rencor, dice aborrecer. Esa palabra aborrecer es hacer un lado. Dice por ahí, dice, ¿cuánto aborreces tú a tu esposa o cuánto aborreces a tu esposo?
¿cuánto será que lo podemos aborrecer? Que a veces no le hacemos caso, a veces ya está, nos tiene un poquito fastidiados, ya nos tiene hasta, ya aborrezco esta vida, ya aborrezco la vida de mi matrimonio, ya aborrezco la vida de mis hijos, ya no estoy tranquilo. Dios utiliza un lenguaje muy tranquilo, aborrecer, fíjense. Pero dense cuenta cómo sí nos lo está tratando de decir de la forma como Dios abrió o eliminó o quitó las tinieblas de nuestras vidas. Porque en 1 Tesalonicenses 5:5 nos dice: Primera de Tesalonicenses 5:5 nos dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pero ¿por qué nos dice en Primera de Juan lo que decía 2:11? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado la vista. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido la comunión con Dios, la dirección de Dios. La palabra es la luz. En el libro de Juan, y con eso termino, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, al 5, dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra de ella. La luz es la palabra de Dios a través de Jesucristo, y no van a prevalecer las tinieblas mientras nosotros la permitamos que sigan ahí. Nosotros podemos disipar las tinieblas por medio de la palabra o por medio de la luz. Todo depende de nosotros. Yo podía preguntarme, o tú también te podrías preguntar: a ver, Dios, pero tú me prometiste que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué me dices que voy a estar en tinieblas si tú vas a estar conmigo? Porque acuérdense, otra vez se los digo, las tinieblas son estáticas. La luz se mueve, ¿verdad? Bueno, si yo no quiero que Jesús esté en mi vida, entonces las tinieblas que están en mí se quedan, y Jesús, en ese momento, vamos apagando la llama, hasta que no alcanzamos a percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No apagues el fuego que está en ti. No lo apagues. No apagues la llama. Y solamente la puedes encender a través de la palabra y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Obedecer es la mejor adoración. Obedecer a Dios es lo que Él más le agrada. Él no se va a agradar de que yo venga a la congregación y lea todo el tiempo la Biblia, esté orando. Él no se va a agradar si yo no he ejecutado lo que Él me ha dicho o no hago lo que Él me indica. Porque si no, para Él son como trapos de inmundicia todas y cada una de nuestras acciones. Porque hasta venir a la congregación, si yo no lo hago en algún momento, porque recuerdan la ofrenda cuando decía que venía y le entregaban la ofrenda en el altar, y Dios le dice: deja esa ofrenda y ve y ponte a cuentas. Ve y ponte a cuentas con tu hermano.
y después vienes y me ofrendas. ¿Por qué? Porque la palabra misma nos va dando la dirección y la orden y nos va redirigiendo a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en la luz. Las tinieblas ya no prevalecieron y Dios nos dejó como esos portavoz de esa luz al mundo. El cambio quizás se ve difícil, ¿verdad? Pero podemos poner nuestro granito de arena. Y termino con el mismo capítulo, el versículo y el capítulo que leímos, de levántate y resplandece, porque ha venido la luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios, que tu gloria y tu luz sean manifiestas en nuestras vidas. Permítenos, Padre, ser parte del proceso que se está viviendo en esta tierra por medio de la luz. Que las tinieblas, Señor, no invadan nuestras vidas. Que las tinieblas, Padre, no permitas que estén sometiéndonos en este mundo, donde Satanás tiene el poder todavía que le hemos dado. Hoy nos has dado la gracia y el favor de bendecirnos a través de tu palabra. Y nos das esa dirección que necesitamos todos y cada uno de nosotros para seguir avanzando y caminando en esa luz. Padre, clamamos a tu gracia y a tu favor. Clamamos a tu misericordia. Clamamos a tu verdad. Porque a través de la verdad, a través de la luz, podremos ver más allá de nuestros ojos físicos. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y esa fe, Señor, yo te pido que no les falte a ninguno y cada uno de los hermanos que están aquí. Que siempre su fe esté presente, porque tú no lo has manifestado y no lo has dicho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, hoy me doy cuenta que la fe es importante para poderte agradar. Te pido que mantengas firme la fe en todos y en cada uno de los que están aquí. Ayúdanos a afianzarnos más, a mantenernos más firmes en estos tiempos que vienen, en esos tiempos de angustia, desolación, tristeza, dolor, sufrimiento. En estos tiempos, Señor, nos agarraremos más de ti. Ayúdanos, porque solos no podemos. Necesitamos de tu poder y de tu gracia. Necesitamos de tu misericordia. Padre, danos la esperanza y esa luz que es la que nos guía para seguir caminando y avanzando por este mundo de tinieblas. Tu palabra nos dice, hallaré fe cuando tú regreses a la tierra. ¿Qué está pasando en el mundo, Dios? ¿Qué está pasando en los países? ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando, Señor, en las personas? ¿Habrá luz o las tinieblas nos están invadiendo? No lo permitas, Padre. Danos la esperanza de vivir, de luchar y de seguir siendo firmes en tu gracia y en tu favor, en tu amor y sobre todo en la luz de Jesucristo. Que tu palabra sea esa luz admirable y que entre en nuestro corazón todos los días. Gracias, bendito Dios. Te glorificamos y te exaltamos.